Yo le escuchaba a usted decir que desde el gobierno de la ciudad, digamos, hay una crítica hacia el gobierno nacional y efectivamente esto es así, ¿no? Porque en los últimos días de esta última semana hubo una intervención muy fuerte del gobierno nacional y de sus principales voceros, algunos funcionarios, otros legisladores, Daniel Filmus, Carlos Heller, el ministro Alac, Aníbal Fernández, que claramente empezaron a tomar partido en esta cuestión de la ciudad de Buenos Aires y algunos de ellos incluso cometiendo lo que para nosotros es un exabrupto político institucional como es pedir la renuncia de Mauricio Macri por esto, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el gobierno no es neutral en esto, eso creo que lo sabemos y lo vemos todos, y además me parece que está tratando de hacer un aprovechamiento de esta situación, que por supuesto que es desafortunada, pero que se está llevando por los carriles institucionales. Los carriles institucionales, ¿cuáles son, Mariano? Básicamente son, desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, en su momento, aceptarle la renuncia a Palacios, después, más adelante, despedir al subjefe de la policía, que era Chamorro, y desde la legislatura, nosotros como bloque oficialista, acompañar algunas iniciativas de la oposición, como por ejemplo el otro día, no solo traerlo al ministro Montenegro al recinto ya por segunda vez en 15 días para que dé explicaciones, sino también acompañar algunas iniciativas que consideramos que en este momento son necesarias, como por ejemplo aprobar una comisión revisora de las designaciones que se dieron en la Policía Metropolitana. Entonces, evidentemente, digamos, esto está enmarcado ya en carriles institucionales. Nosotros mismos estamos proveyendo a las respuestas institucionales que hacen falta y creemos que lo que está haciendo el Gobierno Nacional claramente es entrometerse y hacer, llevar agua para su molino. Usted mencionó antes el tema de la comisión revisora de las designaciones. ¿Va a ser una verdadera comisión o cosmética? Bueno, a ver, la propuesta de la comisión revisora surgió de un bloque de la oposición, después con el tiempo se le fueron haciendo algunos agregados e incorporaciones de parte de otros diputados, intervino también el bloque del PRO y se terminó aprobando el jueves pasado. Nuestro propósito, por supuesto, es integrarla de buena fe y que cumpla su cometido. Ahora, hay algunas cosas, Mariano, que me gustaría comentar sobre lo que dice el diputado Kravets. Yo bajo ningún punto de vista puedo aceptar que se sostenga que la Policía Metropolitana era una CIDE paralela o una CIDE chiquitita, y mucho menos desde ya la barbaridad que dijo el juez Ollarvide cuando dijo que esto era una Gestapo. Creo que, digamos, ahí realmente se incurrió en una barbarie, digamos, no solo dialéctica sino histórica. Creo que para todos los que sabemos bien lo que fue la Gestapo, comparar esto con aquello es un dislate absoluto. Ahora, sostener que la Policía Metropolitana, que todavía no salió a la calle, porque creo que ese es un punto importante también, ¿no? Tiene un dispositivo de inteligencia, con lo que eso implica, ¿verdad? Digamos, un dispositivo de inteligencia. Piensen ustedes que la CIDE tiene 600 millones de pesos de presupuesto anual, ¿verdad? Digamos, eso es un dispositivo de inteligencia. La Policía Metropolitana todavía ni siquiera tiene sus efectivos en la calle, no tiene la capacidad de ningún tipo para hacer escuchas y mucho menos la voluntad política. Y acá creo que es donde está el tema central. Digamos, Macri, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no han venido a la ciudad para espiar a nadie, ni a familiares, ni a empresarios, ni a políticos, ya sean de la oposición o del propio gobierno, porque ustedes vieron que se averiguó, o el juez Ollarvide al menos determinó que había averiguaciones sobre el propio Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual, digamos, eso creo que está demostrando a las claras que no es una decisión política del gobierno. Me parece que ese es un tema que hay que dejar muy, muy claro, porque si no, lo que se difunde, lo que se esparce, digamos, como un rumor y se va, digamos, alimentando todos los días, es que acá había, digamos, un gobierno que realizaba espionaje, cuando en realidad las escuchas telefónicas han sido, desde antes de que Macri fuera electo jefe de gobierno, Ciro James era policía federal, tendría que responder el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que era el que, digamos, poder político de la Policía Federal en octubre del 2007, cómo puede ser que Ciro James inventaba causas truchas en Misiones para espiar a Ávila. Después hubo otros muchos escuchados que no tienen nada que ver con el mundo de la política. Y eso claramente es una parte de la investigación, Mariano, que hasta ahora todavía nos debe el juez Ollarvide. Mi función esta noche es hacerlos pelear a ustedes dos, ¿no? Y me es difícil. Yo no estoy de acuerdo con nada que lo dijo Martín recién. Así bueno, que Mariano, por ahí podemos encontrar un punto de discordancia para pelear. Les quería tirar un tema que creo que los va a hacer pelear.
Ollarvide, ¿es un juez imparcial o es un juez que está inclinando la balanza? A ver, yo lo que puedo hablar, al menos, es de la concepción que yo tengo de lo que tiene que ser un juez. Y desde ese punto de vista, sin irnos al extremo de la doctrina clásica de que los jueces hablan por las sentencias, me parece que tampoco hay que irse al otro extremo de que los jueces hablan todos los días en la puerta de su casa a los micrófonos de los periodistas. Y encima, digamos, ligeramente soltando rumores o posibilidades, utilizando el potencial que es, digamos, muy grave, digamos, para la democracia, ¿no? Podría ser que Mariano Grondona tal cosa, podría ser que Martín Borrelli tal cosa, y después a la tarde decir no se confirmó. Usted sabe perfectamente, Mariano, podría ser que Diego Kraves tal cosa. Bueno, el juez Ollarvide dijo que podían estar investigando a la señora presidenta y a su marido, y después esa misma tarde o al día siguiente lo desmintió. Sin embargo, el rumor ya estaba. Y para los que son rápidos en creer rumores, el daño ya estaba causado. No le gusta la sentencia. Ustedes están más informados que yo, pero creo que la Cámara de Apelaciones le hizo una observación. No en esta causa. No en esta causa. No en esta causa. En esta causa no ha tenido reproche e insisto, creo que inclusive ha sido usada la causa por el propio jefe de gobierno para echar a Chamorro. Entonces, que no le gusta el resultado judicial al jefe de gobierno es obvio, porque ha detectado este juez que existía una red de espionaje dentro del gobierno porteño. A ver, no hay ningún resultado todavía. Bueno, digamos, hablemos, hablemos, digamos, con la, por parte, hablemos con propiedad, pero hablemos con propiedad jurídica, digamos. Estamos en plena etapa de investigación, Diego. No hay una sentencia, no hay culpables. La computadora de Chamorro, Palacios está con prisión preventiva, no está preso por una sentencia firme. El jefe policial que ustedes pusieron después de haber echado... No, Chamorro era subjefe de la Policía Metropolitana. Chamorro no era jefe. Está hoy, lo echaron porque Ollarvide detectó que en su computadora, en la computadora de Chamorro, existía investigación. No, nosotros no lo echamos por eso, discúlpame, lo echamos porque consideramos una falta ética grave que este señor, en su estudio particular, en una computadora que no es, digamos, de dominio del Estado, ni siquiera estaba en el Ministerio ni en la Policía Metropolitana, accedía a bases públicas de información financiera y comercial y había personas consultadas que eran legisladores o funcionarios. Nos pareció una falta ética grave. Ética. No es absolutamente. Es una falta ética grave, no es un delito. A la democracia, prácticamente. Sí. Me parece, Diego, que atentados a la democracia son otras cosas. Verdad, que un jefe de la policía arme carpetas, empezando, porque así empiezan las carpetas, con el estado patrimonial de una persona y después le investigue de otras maneras, en el marco de una serie de escuchas que se hacían desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que sí es un problema institucional grave que estamos viendo cómo lo resolvemos. Pero no decimos que no, de hecho lo despidió. No decimos que no sea grave. Que ver tiene con la policía, no hubiese venido a la legislatura porque tenía un ñoquis en el mejor de los casos que era Ciro Yem, y ustedes no hubiesen votado una comisión investigadora porque saben que están en un problema institucional. No es una comisión investigadora, es una comisión revisora de los aspirantes a la Policía Metropolitana. Que hay no menos de 30 que se dedican a inteligencia. Usted señaló antes que tienen 30 miembros identificados o sospechados de hacer también tareas de inteligencia. Los tienen identificados claramente por nombre y apellido. Sí. Esos 30 nombres van a ser investigados, van a ser revisados. A ver, a partir de estos sucesos, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, ha empezado a hacer también él, por su propia cuenta, sin necesidad de esperar esta posición de la legislatura, un relevamiento de estas situaciones, tratando de detectar personal que pueda, a priori, Mariano, porque la verdad es que, digamos, sería a priori, que pueda representar alguna duda sobre sus condiciones. Pero no son necesariamente espías. Acá el único espía infiltrado que había en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era Ciro James, policía federal, agente de inteligencia. Pero Chamorro que hacía escuchas en el 2007 cuando Aníbal Fernández era el ministro de Justicia y Seguridad y de quien dependía la policía en aquel entonces. Pero Chamorro terminó hasta investigando a Rodríguez Larreta. No, está bien. Y retirando los cassettes de la CIDE del kirchnerismo, bueno, en fin, digamos, a ver, una serie de situaciones que solamente se pueden dar cuando hay cierta connivencia entre los grupos de inteligencia que en este país están desbocados, Mariano.